noches, República Dominicana. Ya a una semana de haber pasado esa batalla electoral por la presidencia y todos los cargos que se debían elegir este pasado 15 de mayo. Hoy en el debate nacional tenemos un panel de especialistas que van a compartir con nosotros sus opiniones y sus conocimientos respecto de cómo queda el mapa de poder en República Dominicana luego de el voto fraccionado en algunos lugares, en algunas boletas, pero también de la derrota que no se pensaba en algunos candidatos, no solo del partido oficialista, sino de otros que se consideraban hegemónicos en algunas posiciones que ostentaban. Y como en toda confrontación, luego de concluir la campaña militar hay que comenzar a recoger a los heridos y a los caídos. Ahora habrá que ver cuáles fueron los resultados de este proceso. Hoy intentaremos analizar cuál fue el desempeño de cada una de las organizaciones políticas y por qué fallaron algunas de sus estrategias en el campo de batalla electoral. Y lo haremos de la mano de personas muy vinculadas al tema político, expertos, conocedores, observadores y políticos en ejercicio que tienen una mirada bastante acuciosa de este proceso electoral. Hubo grandes ganadores y grandes perdedores en este proceso electoral. Al final, el pueblo dominicano tomó una decisión y sobre eso hablaremos en el día de hoy, Elisa. Vamos a poner en contexto nuestro programa de esta noche y veamos un material que tenemos preparado para ustedes antes de entrar con nuestros panelistas de esta noche. El pasado 15 de mayo en la República Dominicana se llevaron a cabo elecciones presidenciales, congresuales y municipales, consideradas por muchos como unas de las más complicadas en los últimos años. Fue la primera elección desde el año 1994 donde todas las autoridades públicas fueron electas de manera simultánea. Poco más de 4.000 cargos públicos encabezados por el presidente y vicepresidente, seguidos por 32 senadores y 190 diputados, así como 158 alcaldes y más de 1.000 regidores y suplentes fueron electos por los dominicanos. Proceso político y electoral que dio como resultado un panorama que lleva al partido de gobierno actual, que llevará las riendas del Estado dominicano nueva vez, lo que sumaría un segundo mandato al presidente Danilo Medina, que lo llevará a gobernar 4 años más. Con el triunfo de la reelección del presidente Danilo Medina, el Partido de la Liberación Dominicana se convierte en el primer partido de la etapa democrática formal en gobernar en 5 ocasiones con más de un líder. Pero no solo repite el gobierno del presidente Medina, sino que el mapa electoral dominicano queda nueva vez teñido del color morado, como en el año 2010, cuando el PLD quedó frente al Congreso en una posición sin precedentes en la historia política, con 31 senadores de los 32 que integran el poder legislativo dominicano. Y es que para estas elecciones el PLD presenta 27 senadores, lo que representa un 85% a nivel congresual. El PRCC y aliados presentan 2 ganadores, al igual que el Partido Revolucionario Moderno y aliados, mientras que el BIS y aliados se alzan con un senador. A nivel municipal, el PRM se anota plazas importantes, como el del Distrito Nacional, ganada por David Collado. El escenario una semana después de la realización de las elecciones sigue siendo tenso. Son delincuentes pagos para que armen este desorden. Aún se discuten en la Junta Central Electoral boletines con los últimos colegios computados. ¡Sí, 911! ¡Aquí va de candela! Proceso que mantiene a los que no fueron favorecidos con la mayoría de los votos en una etapa de reclamos e inconformidades que aún se discuten. Esta noche en el debate nacional analizamos cómo queda finalmente marcado lo que muchos llaman el mapa del poder político dominicano y qué se puede esperar de este último mandato del presidente Medina, que sumarían casi 2 décadas de gerencia presidencial al Partido de la Liberación Dominicana. Hoy tenemos un tema muy interesante, parece que ya lo he repetido muchas veces, tenemos muchos amigos de nosotros aquí y la conversación ha sido más interesante en la pausa que en el aire. Están con nosotros
4 personas muy queridas, tanto por Livio como por mí. Yo sé que por ustedes también. A mi izquierda, doña Rosario Espinal, aunque ella no me permite que le diga doña, pero la formalidad, doña Rosario, y un amigo querido, Emil Chireno. Bueno, y a mi derecha se encuentra un líder de la vida política nacional y por demás un símbolo del Partido Revolucionario Dominicano, un joven promesa de la política, don Guido Gómez Mazara. Con él estaremos también conversando en la noche de hoy. También está el economista Julio Caminero, que tiene siempre planteamientos muy refrescantes sobre la realidad política y económica del país. Con ellos, Yulisa, vamos a analizar o a intentar analizar en este cierre de semana lo que ha pasado en este contexto electoral dominicano 2016. Yo creo que lograr reunirlos aquí es una garantía total de que aquí se va a dar un buen análisis de lo que está sucediendo en este momento luego de una semana caliente del proceso postelectoral, y vamos a ver cómo está el mapa de poder en República Dominicana con los partidos políticos después de estas elecciones del 2016. Y si tú no tienes inconveniente, yo quiero empezar con doña Rosario Espinal. Doña Rosario, nosotros tenemos mucha tela hoy para cortar. Ajá. ¿Qué pasa con el Partido de la Liberación Dominicana luego de estas elecciones? Se quedaron con 27 senadores, más o menos un 85%. ¿Qué pasa con el PRM? ¿Qué pasa con el Partido Reformista Social Cristiano, que es un actor importante? Particularmente yo digo que ellos utilizaron una fórmula de ganar, ellos solos. Y también los partidos emergentes. No quiero entrar en el tema del PRD porque yo sé que Guido salta de la silla de inmediato, pero ese es un tema también que hay que sacarle muchos filos. ¿Cómo queda la radiografía en ese mapa de poder con el fraccionamiento que se dio en las elecciones con todos esos partidos? Pues hay muchas preguntas. Digamos que queda como se esperaba. No creo que hay grandes sorpresas, hay algunas sorpresas, sí, en las elecciones, pero las encuestas indicaron la distribución del voto a nivel presidencial. El PRM al final sube un poco más que lo que habían establecido la mayoría de las encuestas, aunque la última a nivel Diario Libre ya le dio más o menos el porcentaje, pero se debe a que al final los partidos minoritarios colapsaron. O sea que, por ejemplo, Alianza País, que le llegaron a dar 3.8, algo así en algunas encuestas, bueno, todo eso colapsa, lo cual no es novedad. Los dominicanos concentran el voto y esa es una lección que los partidos pequeños deberían aprender. O sea, concentran el voto en las principales dos opciones. Aquí solo hubo una excepción a eso, entre el 86 y el 2000, cuando el PRD salió debilitado de sus dos periodos de gobierno, 78-86, Balaguer vuelve, pero ya envejecido, no podía pasar de un 35, un 38, entonces se abre un espacio para que el PLD comience a crecer en ese contexto, y eso duró del 86 al 2000. Luego volvemos a la polarización. No siempre es polarización de similares, porque a veces es como ahora, o sea, hay una diferencia muy grande entre la primera y la segunda posición en la elección presidencial, pero concentrado está a un nivel creo que del 97%. Creo que el 97% más o menos de la población votó o por el PLD y sus aliados o por el PRM y sus aliados. Así que aquí se hicieron tres ofertas o tres supuestos electorales. El supuesto del PLD, que era construir una supermayoría electoral. Danilo estaba trabajando para construir una supermayoría electoral, sacar alrededor de un 60%, tener una amplia representatividad congresional y municipal. Esa fue la apuesta a la supermayoría. El PRM apostó a la polarización, es decir, a que se cerrara la brecha con el PLD. Se dio la concentración del voto, pero no se dio la polarización porque la brecha no se pudo cerrar más. Y los partidos pequeños apostaron a la dispersión del voto, es decir, que la gente se desencantara de todos los otros partidos conocidos y fuera a votar por ellos. Y en base a eso justificaron sus candidaturas individuales. Esa opción no se dio en lo absoluto. Eso ocurrió en el PLD y en el PRM, pero ¿cuál fue la realidad, Guido Gómez Mazara, de lo que ocurrió en el PRD? Que parecería que no va a llegar a un 6%, cuando históricamente ha sido un partido símbolo, aglutinador de masas y de voluntades. 38 años atrás había ganado el PRD con un 51 punto y tanto por ciento don Antonio Guzmán, presidente de la República. Hoy, con cifras
muy ridículas a considerar por la historia de este partido. ¿Qué pasó en el PRD? Mira, si tú haces un balance histórico, que ha sido el comportamiento de mi partido, te darás cuenta que desde la elección de diciembre del 62, la tendencia es incrementar simpatías electorales. A excepción de la crisis del 90, que el partido fue dividido. Pero lo que aconteció el domingo pasado no es otra cosa que no fuese el reconocimiento de que las mañas partidarias y las conexiones que hizo Miguel con el sector oficial nunca fueron validadas por la sociedad. Es decir, el PLD en su estrategia de incrementar su poder electoral disminuyó en los últimos 15 años al Partido Reformista y lo hizo bisagra. Y penetró al PRD de tal manera que lo fragmentó a tal punto que hace una representación casi ridícula en este proceso. Pero repito, que la lógica de la lectura del proceso. Las conexiones institucionales y los favores de carácter político le hicieron a Miguel preservar el partido formal, pero las masas y la gente votó por otra opción, que es el PRM. ¿Cuál es el gran desafío en términos inmediatos? En cualquier país medianamente decente, un desempeño de esa naturaleza obliga a la renuncia inmediata del titular del partido. Lo que pasa es que en la lógica de sobrevivencia de Miguel Vargas, que es un político que no tiene propuestas, ni que se ha caracterizado por ser una persona que debate ideas, el gobierno está sumamente claro de que él es un instrumento de fragmentar el polo opositor. Cuando tú le preguntas a la mayoría de PRMistas si vuelven al partido, te dicen sí, siempre y cuando Miguel Vargas no ocupe la presidencia del partido. Entonces, él va a ser siempre un instrumento que el gobierno lo va a usar a su antojo. ¿Cuál es el desafío en términos futuros? Yo soy parte de una generación dentro del PRD que se ha quedado en el partido, consciente de que frente al actual desempeño hay dos opciones. La primera, solicitar la renuncia pura y simple de Miguel, y él no la va a aceptar jamás en la vida, porque el único mecanismo de legitimación que él tiene es la presidencia del partido. O sea, Miguel no escribe un artículo de opinión sobre nada, no es capaz de dar clases sobre ningún tema. Él es un político puramente clientelar. Perdería su elemento de poder, Miguel Vargas, si deja las filas del PRD, o si pierde la presidencia, porque no tiene que dejar las filas. La presidencia del partido es su salvavidas social y su instrumento de negociación de carácter económico. Yo no quiero usar este debate para referirme a los negocios que ha hecho Miguel siendo presidente del partido. Es un hecho insólito. Sin embargo, la otra opción que tenemos nosotros como instancia partidaria es utilizar el adelanto de una convención validada por los miembros de la comisión política que Miguel tenía, y le pongo comillas, ya no lo tiene, con la intención de reordenar el polo opositor. Porque cuando tú sumas 35 y 5, te darás cuenta de que de antemano hay un 40% de voto duro históricamente PRDista, y que el único ente que obstruye la posibilidad de concertar una fuerza opositora de antemano para en estos 4 años ir haciendo las propuestas de carácter de reformas institucionales que el país requiere es la presencia de Miguel. Y yo no dudo que el gobierno, y Danilo Medina en un acto de inteligencia, lo nombre en el gabinete. De crear una especie de oportunidad pero Livio, es una tergiversación de la noción de gobierno compartido de Peña. Peña lo hacía entre fuerzas opositoras. Miguel lo hizo con el gobierno y con el nivel de rentabilidad que eso implica. Bueno, actualizó el discurso, ¿no? Yo no me imagino a Peña Gómez con un contrato del Teatro Aguayluz. O sea, esos son los problemas. Y fíjate que tú puedes tener mañas y conexiones comunicacionales, pero la sociedad se da cuenta y por eso 5% recibió. Las figuras emblemáticas que acompañaron a Miguel en ese acuerdo de carácter político-comercial fueron liquidadas. Todos los que se presentaron a diputados perdieron. Los que presentaron a la alcaldía perdieron. Entonces, la sociedad le pasó balance. Nosotros tenemos que ir a una pausa que tenemos que hacer en este momento y regresamos de inmediato. El Ayuntamiento del Distrito Nacional es transparencia total. Superó con 96% todos los renglones administrativos de la más reciente auditoría financiera. Es el resultado de una administración capaz y de una política de servicio y apertura hacia la comunidad. La agilidad de nuestra oficina de libre acceso a la información pone en manos del público todas las ejecuciones con fidelidad. El portal digital muestra con detalles las interioridades de organismos como el Comité de Compras y Contrataciones y el Departamento Financiero, que mantienen un estricto control legal de las operaciones. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional nos preocupamos por manejar de manera transparente cada centavo y a la vista de todos. Junto al puntual depósito de las ejecuciones presupuestarias, son elementos que definen a una institución con integridad, que genera credibilidad y confianza.
En el Ayuntamiento del Distrito Nacional te servimos con cuentas claras. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDA. Y antes de irnos a la pausa, Guido tenía una alocución bastante interesante sobre cuál es el balance que le pasó la población al PRD y a su acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana, que dices tú que fue bastante lucrativo, pero solo para una parte. Claro, esencialmente porque cuando se fue el proceso de concertar con las fuerzas del PLD, los 40 diputados entendían que ese método los validaba. 2016, 20. No fue posible, porque el mecanismo de voto preferencial los liquidó, porque los PLDistas no votaron PRD. Y por vía de consecuencia ellos se quedaron sin el amparo y la protección. Y ahora esas fuerzas que endosaron a Miguel en principio se han dado cuenta que el negocio fue bueno para Miguel, no para ellos. No, pero hay que ver cómo le fue a ellos. Exactamente. Hay que ver cómo les fue a ellos en el proceso previo, porque de la rentabilidad de la reforma, claro. Yo no creo que los diputados del PRD fueran tan tontos que pensaran que ellos iban a ganar necesariamente sus diputaciones compitiendo con el PLD. O sea, que ellos alguna otra cosa tenían que recibir. Es que de la única manera... El acuerdo interno, yo tengo confesiones, era que en las demarcaciones le iban a poner a un diputado fuerte y a otro débil para que ellos pasaran. Le pusieron dos fuertes. Eso fue acomodado. Y eso fue lo que ocurrió entre el Partido Revolucionario Moderno, Revolucionario Dominicano y PLD. Pero ¿qué pasó en los partidos denominados minoritarios? Emil Chireno, tú eres un analista político, eres un observador de los fenómenos. ¿Qué crees que ocurrió en estos partidos denominados pequeños y el repunte que tuvieron algunos y el declive que tuvieron otros? Yo quiero... Eran partidos emergentes, son pequeños ahora. No, ellos son viejos. Sí, Aquí no hay nada emergente, aquí todo el mundo es viejo. Ahora son solo partidos. Aquí todos los partidos son viejos y casi todos los que están en esos partidos han pasado por el gobierno. Sí. O sea que no es que son partidos de novedad, es de que un factor común interesante, pero todos atacan el gobierno del cual de una manera u otra se beneficiaron. 4 de esos partidos pequeños salieron de la alianza con el PLD. Claro, del bloque progresista. Sí. Y por eso yo creo que la historia de estas elecciones no es la historia del PLD, porque yo creo que lo que iba a pasar con Danilo Medina como fenómeno político tiene mucho tiempo claro. Para mí la historia de estas elecciones es la historia de la oposición. Es la historia de la fragmentación del voto y es la historia de los partidos que estuvieron otrora unificados al PLD, ahora no lo estaban, y la diferencia que vimos. Yo creo que lo primero es que hay grandes ganadores y los grandes ganadores fueron aquellos que apostaron, y aquí copio y secundo el término suyo, doña Rosario, le dije doña también, discúlpeme, del tema de la concentración del voto. Indudablemente el dominicano tiende a concentrar el voto y se nota que en un escenario de oposición tan fragmentada, indudablemente sufrieron los, entre comillas, emergentes que venían perfilándose, como es el caso de Guillermo Moreno, que vimos que sufrió en la cantidad de votos, ¿no? Claro, pero ¿por qué? Porque el voto al que él está apelando es un voto que está fragmentado porque hay otras opciones parecidas. Sí. Entonces, por eso decíamos fuera del aire. Muy originales. Sí, bastante originales. Por eso les decía yo ahorita, y eso es algo que a mí por lo menos me llama mucho la atención, que mientras se mantenga la estructura partidaria que tenemos en la oposición actual, la oposición no va a ser poder. Eso es muy sencillo. Cuando se hizo el famoso debate, el primer esfuerzo mediático de Ángel para mostrar los candidatos de la oposición, a mí me pareció fascinante y tristemente fascinante la posición de Atoy de Camps, cuando decía muy bien lo que estamos haciendo aquí, pero la verdad es que nosotros mismos no hemos podido articular un discurso y quien tiene que estar aquí no está.
Entonces, ese grado yo creo que de fragmentación que hay definió mucho el resultado de estas elecciones. Creo que un ganador que sorprendió a muchas personas con su estilo que ya es conocido fue el Partido Reformista. Digo ganador porque la cantidad de votos que logró obtener, sea por los medios que hayan sido, fue una cantidad de votos que le permite mantenerse como un actor relevante, algo que mucha gente pensó que no iba a ocurrir. Yo digo que ellos ganaron 2 veces. Sí, sí. O sea que Kiki Antún ahí, y por eso no debe sorprendernos ahora los, entre comillas, juicios políticos que se están dando dentro del Partido Reformista contra esos que, obvio que responden más a la línea Yo oficial. creo que no deberían de tener ningún tipo de juicio político. Bueno, eso ya es un tema interno de cada partido y yo no. Ahora hagamos una miradita un poco más atrás. El proceso electoral estuvo dominado por una serie de temas que estuvieron en la palestra pública. ¿Fue desde la perspectiva de Julio Caminero el tema económico un factor determinante en este proceso electoral? ¿El debate alrededor del tema económico? El factor económico fue determinante en el sentido que durante los 4 años de gobierno de Danilo Medina no se presentó una crisis económica importante que pudiese poner a la población a pensar. Y por suerte, y digo yo que el PLD en sus ejercicios ha tenido esa suerte, porque en 2008 cuando el país y la crisis internacional impacta en el país, entonces el Fondo Monetario Internacional cambia, diríamos, su cultura de las recetas que plantea cuando los países tienen déficit. En el caso de nosotros se hizo un acuerdo, pero le permitió expansión del gasto público 2008-2012. Entonces, viene Danilo, encuentra un gran déficit fiscal, produce un ajuste importante que tú pensabas que pudiese electoralmente hacerle daño. Ahora, ¿qué ocurre? Que no se pensaba que de repente el precio de las materias primas se irían al suelo. Entonces, eso te determina que al precio del petróleo bajar de un umbral de que en un momento tuvo $150 el barril de petróleo, tuvo ahora, hace un par de meses, a 30, y eso significó un alivio importante. Holgura para el gobierno. Una holgura, de manera tal de que se destinaban al subsidio del sector eléctrico, por ejemplo, alrededor de $1.200 millones al año. En los últimos 2 años eso bajó alrededor de 600. Eso te determinó que hubiera una mejoría en las cuentas externas, es decir, empezara a bajar el déficit de la cuenta corriente, la balanza de pago, de un umbral de un 10% que había sido en el 2009, te bajó a menos de un 2% en el último año. Eso te determina entonces que tú no vas a tener corridas cambiarias a la vista. Pero no solo eso, sino que también Danilo se aprovecha de que había abundancia de dinero en los mercados internacionales y pudo colocar bonos externos a una tasa de rendimiento muy baja, elemento que ahora ha cambiado. Entonces, claro está, la parte negativa de eso es que la facilidad con que se podía tener financiamiento internacional te determinó que se disparara la deuda externa a niveles prácticamente inmanejables y a niveles que ya hoy día pudiese decirse que si no se actúa con prudencia, nosotros pudiésemos estar a las puertas de una insostenibilidad fiscal del pago de la deuda. O sea, que es inminente la necesidad de una reforma fiscal. Es inminente. Esa reforma fiscal no se hizo. Fíjate que la Estrategia Nacional de Desarrollo decía que ya hacia el 2015 debía haberse firmado un pacto fiscal, pero un presidente en campaña, porque nadie, no sé cómo podría haber tonto que no pensaran que desde el 17 de agosto del 2012 el presidente Danilo estaba trabajando para la reelección. Un presidente trabajando para la reelección no va a estar planteando reformas fiscales. Ahora necesariamente tendrá que hacerlo. O sea, ahora uno espera prudencia en el gasto en lo que resta del año porque se reeligió él mismo. Entonces él mismo tiene que cerrar esta brecha fiscal del primer cuatrimestre del año que está prácticamente por el 50% de lo que debió ser para todo el año. Entonces, si tú no tienes factores económicos como un tema de inflación, como un tema que se tuvieran que incrementar los apagones por falta de dinero, por todo lo contrario. Estuvo holgura para eso. Entonces, esa misma reducción del precio del petróleo te determina que el Banco Central te esté anunciando hasta el día 15 de que la inflación es prácticamente cero. Pero esa inflación cero es prácticamente cuando tú extraes lo que es el sector alimentos y bebidas. Entonces, en ese sector la inflación es más alta. Por eso es que la población de abajo se queja y nunca cree que la inflación... crecimiento económico, pero a ellos no les llega. Es la cosa. Entonces, otro elemento, fíjate que hemos tenido durante
qué sé yo, esto ya prácticamente 16 años de gobierno del PLD, ha concebido la idea de que lo que importa es el crecimiento. Ese es otro tema un poquito más largo. Entonces, crecimiento siempre hemos tenido durante 5 décadas. Bueno, yo en ese sentido, para hacer un comentario, para el PLD ha sido muy importante mantener una relativa estabilidad macroeconómica, porque si aquí se dispara el dólar o si hay una inflación muy alta, entonces eso crea una situación de mucha inestabilidad económica. Le pasó factura a Hipólito Mejía. Le pasó factura a Hipólito Mejía. El PLD se ha cuidado mucho de que el país no caiga en una situación parecida, porque le pasaría la factura a ellos. La factura al PLD. Y hemos llegado a un punto, en realidad, en que solo el PLD derrota el PLD. ¿Por qué? Porque la oposición está sumamente fragmentada, como se ha mencionado aquí. Da mucho trabajo articular esa oposición y lo vimos en estas elecciones. O sea, vimos cómo aquí ha habido, o sea, la oposición está totalmente fragmentada y no ha habido un contexto de crisis económica fuerte. Entonces, con esas dos variables, agregado algunas políticas de impacto popular que tiene el gobierno, pues el gobierno navega con cierta comodidad en ese ambiente, digamos, económico y político. O sea, quiero adicionar un componente propio de la política. 24% del padrón electoral en la República Dominicana está insertado en los programas sociales. De antemano, quien compite con el gobierno tiene ese número de desventaja. Porque todos los que estamos aquí sabemos perfectamente los niveles de manipulación. Y la nómina estatal anda por los 400.000 empleados. No más. 650.000 empleados. Entonces estamos hablando de 1 millón y tantos de dominicanos. Pero esa es una situación que es prácticamente estática, dependiendo o sin importar qué gobierno sea el que esté. Sí, es un bono para el que esté en el poder. Hacia el 2004, oigan este dato, hacia el 2004, solo el 4% del padrón electoral estaba vinculado a programas sociales. Porque había menos programas sociales. Porque había menos programas sociales. Porque para entender la política actual hay que hacer una cierta sumatoria. O sea, el Estado dominicano siempre ha sido clientelar. O sea, la política dominicana siempre ha sido clientelar. Claro. ¿Qué es lo que ha hecho el PLD? Y que Danilo afianzó. Ellos lo han organizado. Es el Estado asistencial. O sea, ahora mismo aquí hay un Estado clientelar, que siempre lo ha habido, un Estado asistencial, pero como aquí todo es clientelar, eso también contamina o impacta en el Estado asistencial. No son la misma cosa. No son la misma cosa y tenemos que diferenciar un poco, aunque se conecten, aunque tengan una relación. Por ejemplo, la tanda extendida no es esencialmente un programa clientelar, es un programa asistencial a través del sistema educativo. Pero de alto capital político. De alto capital político, porque todo el que va a una escuela pública, que sus hijos ahora desayunan, comen, almuerzan, le dan la merienda y está hasta las 4 de la tarde. Lo siente en su bolsillo. Lo siente en su bolsillo. Además, en la atención, los muchachos no están en la casa buscando una comida a la 1 de la tarde. Y le permite a los padres trabajar también. Ese es un programa de asistencia social a través del sector educativo. Tomen SENASA. O sea, en sí mismo la población necesita acceso a la salud, necesita algún tipo de seguro. Entonces, en sí mismo los programas no son malos, para nada. Es el uso que se le dé. No, lo que pasa, son necesarios. Lo que pasa es que, y eso lo sabemos por encuestas, los que reciben esos programas son fundamentalmente personas pobres. Pero eso lo fideliza. Indistintamente de partido. Sí. O sea, yo trabajo en la encuesta del Barómetro de las Américas y nosotros preguntamos si usted tiene tarjeta, el programa Solidaridad. Y cuando nosotros vemos quiénes tienen y quiénes no tienen, son más propensos a no tener las personas que no tienen vínculo partidario y son más propensos a tener las personas con vínculo partidario, no importa de qué partido sean. Nos vamos a una pausita. Lo cual significa que aquí los partidos son mecanismos de obtención de beneficios del Estado. Esa es una fórmula interesante, pero interesante para cualquier gobierno. Hablaremos sobre el comportamiento electoral y el comportamiento general de los dominicanos de cara a este proceso electoral. Y la fórmula que ha dado doña Rosario, si se une la oposición y tenemos una crisis económica, puede ganar otro partido. Y también sobre el futuro de las diversas organizaciones políticas. Luego de la pausa regresamos con más. El Ayuntamiento del Distrito Nacional es transparencia total.
Superó con 96% todos los renglones administrativos de la más reciente auditoría financiera. Es el resultado de una administración capaz y de una política de servicio y apertura hacia la comunidad. La agilidad de nuestra oficina de libre acceso a la información pone en manos del público todas las ejecuciones con fidelidad. El portal digital muestra con detalles las interioridades de organismos como el Comité de Compras y Contrataciones y el Departamento Financiero, que mantienen un estricto control legal de las operaciones. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional nos preocupamos por manejar de manera transparente cada centavo y a la vista de todos. Junto al puntual depósito de las ejecuciones presupuestarias, son elementos que definen a una institución con integridad, que genera credibilidad y confianza. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional te servimos con cuentas claras. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDA. Doña Rosario Espinal ha hablado de una fórmula bastante interesante, que es la fidelización de los electores, quiérase o no, de manera directa o indirecta, por los programas de asistencia social. Y yo le pregunto a Emil Chireno, ¿con qué se podría comparar el ejemplo de República Dominicana en cualquier otro país de América? Ya me dijiste que Venezuela no puede ser ni remotamente comparable. Sí. Mira, yo antes de hacerte la comparación, quiero decir que creo que el PLD ha sabido capitalizar esa expansión de los programas asistencialistas. Los programas per se son necesarios. República Dominicana todavía presenta unos indicadores de pobreza que no se corresponden absolutamente para nada con nuestra tasa de crecimiento. Somos la economía que más ha crecido en América Latina en este año y todavía tenemos casi un 40% de la población que está viviendo. Pero no podemos crecer y que la gente crezca con asistencialismo. Claro que no, pero la teoría detrás de esto es que tú das las condiciones iniciales para que haya un despegue y después pues tienes que de alguna forma desconectar, quitar ese asistencialismo. Se ha hecho eso. No, porque estamos en la etapa inicial, estamos comenzando con los programas. Brasil con Bursa Familia, que fue el modelo que inspiró la mayoría de los programas de transferencia de dinero en América Latina. México no fue primero. Se supone que lo hacía así, sí. México fue primero. Pero Brasil fue el primero que lo llevó a la escala, porque México era pequeño. Entonces, ese modelo que inspiró las transferencias directas es un modelo positivo. El problema es que termina convirtiéndose en una estrategia de política clientelar, que es lo que yo creo que nos hace a nosotros poder comparar, y ojalá que no sea así, de verdad que no, pero nos hace comparar lo que pasa con el PT en Brasil. ¿Qué pasa con el PT en Brasil? Fuera del impeachment, fuera de todo el tema de si fue golpe o no fue golpe, que es otro debate en sí mismo, algo muy sencillo. El PT expandió de forma significativa los programas de asistencialismo en Brasil. Eso tuvo un efecto importante en la reducción de la desnutrición infantil, de la desnutrición en general, de la pobreza, y eso redituó políticamente. ¿Por qué no funciona aquí, Emil? ¿Cuándo dejó de redituar en Brasil? Para que tú veas quizás por qué aquí no puede funcionar. Cuando la economía ya no estaba en una situación que le permitiese a ellos tener la holgura que tuvieron en un momento con el boom de los commodities entre el año 2000 y 2011. Brasil fue uno de los mayores beneficiarios y usaron esos fondos precisamente para eso. Viene la época de la vaca flaca. Los precios de las materias primas que exporta Brasil se desploman. El gobierno tiene una situación fiscal difícil. ¿Y qué genera eso? Bueno, porque de alguna forma nosotros tengamos que recortar un poco los propios programas que nos hicieron a nosotros populares dentro de un segmento de la población que se identifica muchísimo con el PT. Claro, una crisis económica arrasa con el gobierno. Claro. Eso se lleva el programa de asistencialismo de encuentro. Se lleva programa no es que se los lleva, porque fíjate. Eso sería lo primero que se desmontaría. El asunto es, ¿cuándo nacen estos programas? Estos programas nacen en México. No hace 2 meses, el ministro de Hacienda de México se quejaba amargamente de que durante 2 décadas
se dedicaron todos los millones de dólares del mundo a combatir la pobreza mediante este esquema de ayuda condicionada. En 2 décadas no se redujo la pobreza. No, ¿Por qué? no hay Porque forma. estos programas en la región han devenido en programas muy clientelares. Claro. Y Yo recuerdo que parasitismo, Clinton, crean por parasitismo ejemplo, también. Clinton, ¿qué hizo? Clinton ya al final de su periodo dispuso allá que todo el que recibiera alguna ayuda, especialmente los latinos, tenía que ir a aprender algún oficio X para en un momento dejar de recibir esto. Porque en esos países, ¿verdad?, el límite lo han encontrado en la reducción del precio de la materia prima, en todos los países de la región, de ahí del cono sur. ¿Dónde estamos llegando aquí? Déjame presentarle un incidente para reivindicar la condición de político formal. En primer lugar, yo valido el concepto de política social. Eso hay que aplaudirlo. Lo que yo estoy en favor es que los mecanismos institucionales no se activen en medio de campañas electorales que permiten a quien sea candidato desde el poder tener una ventaja comparativa con el resto de los aspirantes. Ejemplos elementales. Por eso queremos una ley electoral y una ley de partidos. Un presidente de la República que aspira a la reelección no puede andar 4 meses antes de las elecciones habilitando programas sociales, distribuyendo canastillas en vez de una campaña electoral. Eso pasa en la República Dominicana. Tú Y dijiste repito, tú y dijiste algo repito, interesante y ahorita, repito. que República Dominicana no se parece No, a nadie. yo le decía a doña Rosario, o la doña también, que cualquier país se parece a este, pero este país no se parece a ninguno. Exactamente. Cuando mi querido amigo Camilo hace la comparación con Estados Unidos, esa es la vieja tesis de David Osborne y reinventar el gobierno que practicó Clinton en su administración. Pero evidentemente en Estados Unidos hay una estructura institucional que le impide a un candidato que va a la reelección excederse en las prácticas que vemos en la República Dominicana. Salvo con el uso del avión presidencial. Pero espera, lo que pasa es que aquí no hay ley electoral, ni hay ley de partidos, porque los políticos en el Congreso y los partidos no han querido Los aprobarla. políticos en el Congreso y las élites de los partidos Pues no les conviene. exactamente, Las élites de los partidos. porque las élites de los partidos influyen en los políticos que están en el Congreso, obviamente. Pero tal vez el presidente Entonces, Danilo Medina, como esta sería su última gestión, ya que él ha dicho que no va a reelegirse otra vez, sería la tercera, promulgue, trabaje, empuje, anime, brinde la iniciativa de que sí quedemos luego de este periodo con una ley electoral y con una ley de partidos políticos que al final no sería para él no sería para él ponérsela difícil a nadie que venga, sino para transparentar un poco el Yulisa, sistema. Al PLD solo le gusta competir en ventaja. ¿En dónde? En ventaja. En ventajas. Solo le gusta competir. Y la política fiscal, como decía Caminero también. a cualquier partido, le A gusta todo competir en ventaja. Pero A las cualquier reglas partido. de la decencia implica competir en igualdad de De condiciones. condiciones. Porque ese modelo que lo han practicado todos los partidos políticos, lo que ha hecho es generar un mayor nivel de descreimiento en el comportamiento Sí, de los partidos. pero no se puede lo que pasa, es que no lo se que puede pasa cuando el es candidato que es los presidente. partidos, lo que pasa es que aquí todos los partidos son responsables del estado de deterioro político que hay aquí. Son todos responsables. Y ahí vamos. Lo que pasa es que, claro, el PLD Solo los tiene partidos, el control. Rosario. Bueno, si seguimos extendiendo, te podemos decir la sociedad entera. Ok. O sea, Aquí hay grado de si seguimos- responsabilidad. Claro, en todo hay grado de responsabilidad. Lo que pasa es que la ciudadanía no es la que pasa las leyes. La ciudadanía no es la que establece las Claro. políticas públicas. Tampoco le podemos pedir a la ciudadanía que sea la que haga la ley de partido, la ley electoral, bla. No puede. Los partidos son los cordones, los partidos son los que representan la ciudadanía. Entonces nosotros hemos llegado a un punto de una situación de partido dominante o hegemónico o de partido único, como se le quiera llamar, y una oposición totalmente desarticulada. Y los países avanzan cuando hay un esfuerzo común de fuerzas políticas que se enfrentan y que ven que para su propia coexistencia deben establecer ¿Cómo tú leyes. explicas el carácter imbatible que se ha querido presentar del PLD cuando tú ves que demarcaciones esenciales como la capital, La Vega, Moca, Bonao, San Francisco de Macorís la perdieron? Yo no creo El que fraccionamiento nadie del puede voto plantear también. que un partido es imbatible, porque algún día se van. Algún día se van. El PRI estuvo 70 años ahí, con clientelismo bastante y con corrupción bastante, De paso, pero le dieron un balazo a Leonardo Colosio. con apoyo de un ideario revolucionario del principio de la década de principio del siglo XX. O sea, lo que quiero decir es que no es que el PLD no es imbatible.
Ahora, el PLD se va a mantener en el poder mientras la oposición aquí esté como está. Y estas elecciones lo han demostrado. Y qué bueno que usted toque ese tema, doña Rosario. Yo quiero que usted me lo deje ahí mismo, porque yo necesito que tanto usted como Emil, como Caminero y Guido, cada uno nos ayuden y ayuden a la gente que está en sus casas a entender qué fue lo que pasó con cada uno de los partidos políticos. Y vamos a citar los casos. No se ría, doña Rosario. Soraya Aquino. ¿Cuántos votos sacó Soraya Aquino? 4,000 y pico. 4,100 y pico. Sí, muy bajito. Ok. Minú Tavares Mirabal, que debió ser una 15,000 revelación. y tantos. 14,000 y pico. Karim Abu Nabá. 13,000 y pico. Sacó casi igual que Minú. Sí. Sacó... Y concentrado. Minú fue a nivel nacional. En una demarcación, 13,000 ¿Y qué ofertó Karim Abu Nabá? Boletos a Dubái. Sí. Entrada a Barbarella. Entradas al cine, entradas a Barbarella. Sí. Y un paseo que te voy a dar en un helicóptero. Y voy a invertir, qué sé yo, cuántos millones de dólares en Los Ángeles. Jóvenes que se identificaron con su cara de tipo joven, chabacano, Rebelde, dice lo que malcriado. quiere. Fuerte en las redes, él era fuerte en las redes. Fuerte en decía las los hijos míos, pero muy redes, fuerte. que el día que todo esto colapse, el día que todo si algún día todo este sistema de partido colapsa, busquen la solución por ahí. Ahora, a todo esto... Porque aquí o hay que rearticular un sistema de partidos fuerte y dejarnos de ir con... ¿Saben lo que es 24,442 candidatos para 4,106 posiciones? Si dividimos eso, promedio, 6 candidatos por posiciones. Así es. El electorado no puede. Sin embargo, El electorado no puede. Contarlo manual fue muy difícil. La Junta Central Electoral comunicó con mucha alegría que el 50,5% de los habilitados para votar ejercieron su derecho al voto. Es decir, estamos hablando de que habían habilitados para votar 6,7 millones de dominicanos. El 50% de los que estaban hábiles para votar fueron los únicos que fueron a votar. ¿Dónde se quedó el resto de la población? ¿No es eso un indicador? No, pero espérate. ¿No es eso un indicador de que algo no anda bien? De que la elección de los candidatos en este proceso electoral no fue legitimado por la mayoría de los dominicanos hábiles para ir a votar. Me parece que tú estás haciendo, que no es correcta la interpretación que tú haces, porque votó un 70%. Sí. Lo que tú dices dejaría entrever que un 50% votó, pero votó un 70%, es decir... Al final, la acumulación de los votos al final, ¿no? Sí, claro, la abstención ronda el 30%. Histórica anda por ahí. Sí, que es la tendencia histórica. Y ya se preveía que se iba a hacer la abstención, además. Sí, pero contrario al argumento de reivindicar una expresión moderna de Morrobel, ahorita con un aspirante alcalde de la capital, yo pienso que la sociedad dominicana está perfeccionando los mecanismos del modelo de político que requiere la actual coyuntura. ¿Te parece? Claro que sí. El que no es capaz de articular un discurso con propuesta, con efectividad. El problema es que los dos candidatos principales compitiendo se parecían. Mira por qué. No son los clásicos oradores que usan los medios de comunicación en su favor. No tienen el charming tradicional del político que estamos acostumbrados y van mucho al punto. El caso de Danilo es un político que va al punto, A, B, C y D. Él es un gran hombre del aparato que hizo la transición. Luis, evidentemente, no es percibido con el aura tradicional y los referentes que tenemos los PRDistas, de un Hipólito que se conectaba con la gente y un Peña Gómez, que yo creo que la comparación es casi un insulto. Esos son los elementos que han conducido a la falta de emoción propia de la campaña electoral. Sin embargo, yo quiero decir a ustedes aquí con mucha honestidad que cuando uno le pasa balance a gente de mucho cariño y de mucho afecto y de mucha historia en este país, uno reivindica, hay un trabajo de Muquien Sanbén que yo inclusive siempre lo recomiendo, Utopía Desarmada. O sea, es que históricamente la franja liberal en la República Dominicana, los egos han podido más que la razón. Y la incapacidad de articular un gran frente opositor obedece a mucha gente que cree que tienen el ADN, la condición de ser presidente, sin posibilidades. Sí. Yo no quiero mencionar nombres, pero aquí hay gente que aspira a la presidencia de la República que nunca ha ido a la Francisco Villa Pesa. Eso es cierto. Concurro contigo, Guido. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Los egos nos conducen más a la razón. Y el gran error que podría cometer alguna gente en la República Dominicana es que un golpe de éxito electoral en la actual coyuntura puedan querer expandirlo a nivel nacional. Lo digo por grandes amigos míos que representan esperanzas nuevas, que 2 o 3 áulicos podrían seducirle al oído diciendo que puede ir más allá de sus posibilidades. O sea, un político... Eso ya se está dando, y todavía no ha pasado ni siquiera el periodo de transición. La presidencia de la República tiene que conocer el algo nacional. Definitivamente. Claro.
sí. Leerse por lo menos Moscoso Puello. Mira, Vamos a la pausa. Yo concurro. Tenemos que irnos a la Hay que pausa. pausa. Sí, una brevísima pausa. Cuando regresemos hay un poquito más en el cierre de este debate con estos interesantes Y invitados. ahora sabemos cómo quedó el mapa de poder después de la pausa. Así es. Lo de las similitudes de Luis y Danilo no seguido, pero lo otro sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, El Ayuntamiento del Distrito Nacional es transparencia total. Superó con 96% todos los renglones administrativos de la más reciente auditoría financiera. Es el resultado de una administración capaz y de una política de servicio y apertura hacia la comunidad. La agilidad de nuestra oficina de libre acceso a la información pone en manos del público todas las ejecuciones con fidelidad. El portal digital muestra con detalles las interioridades de organismos como el Comité de Compras y Contrataciones y el Departamento Financiero, que mantienen un estricto control legal de las operaciones. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional nos preocupamos por manejar de manera transparente cada centavo y a la vista de todos. Junto al puntual depósito de las ejecuciones presupuestarias, son elementos que definen a una institución con integridad, que genera credibilidad y confianza. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional te servimos con cuentas claras. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDA. Bueno, y estamos de regreso. Hemos tenido una tertulia interesantísima con nuestros invitados en el día de hoy, pero toca el momento de ir cerrando, ¿no? Haciendo conclusión de lo que hemos estado debatiendo. Y creo que esa es la oportunidad propicia para que incluso retomemos la pregunta que hacía Yulisa hace un momento. ¿Cómo queda este mapa de poder de República Dominicana? ¿Cómo vislumbramos lo próximo que va a ocurrir en el país? Y quiero que agotemos ese minutito cada uno y podamos compartirlo con la audiencia. Y nosotros queremos que incluyan en esas conclusiones las aristas bastante interesantes dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido mayoritario en este momento. ¿Qué pasó con el grupo de Leonel Fernández? Que dentro de los grandes perdedores están los cuadros de Leonel Fernández, exceptuando uno que es de la misma provincia del presidente. Pero si ustedes se fijan, y es yo creo que un análisis muy propio que nosotros también hemos hecho aquí, muchas de las personas que han perdido no corresponden a la simpatía o la simpatía histórica del presidente Danilo Medina, aunque familiares de ellos e incluso muchos de ellos están dentro del tren gubernamental. No sabemos por cuánto tiempo, pero en este momento están ahora. ¿Qué pasó en estas elecciones y cómo queda después de las elecciones el mapa de poder, no solo para los demás partidos, sino en especial para el Partido de la Liberación Dominicana, que aparentemente dentro de sí mismo ha fragmentado ese mapa? Comenzamos en el sentido inverso como inició el programa. ¿Cómo usted, señor Ramírez? Bueno, yo entiendo que este proceso electoral lo que hace es que sigue concentrando el poder que tiene el PLD. Es decir, gana mayoría, sigue con 27, 28 senadores, es decir, que prácticamente pierde 4, así que finalmente lo pierde. Terminará con algunos 120, 130 diputados. 190 diputados. Diputados, no 190 no, porque son 190 por todo. O sea, 130 diputados, o sea, que se acerca mucho a la 2/3 partes para por su propia cuenta poder modificar la Constitución, si así el presidente así quiere. Tiene la mayoría en el poder municipal, en ambos niveles, es decir, en el municipio y en los distritos municipales. De todas maneras, el PRM queda con un contrapeso, porque queda con un peso importante, terminará algunos 20 diputados, va a tener par de senadores, y queda como el partido que lidera la oposición. Entonces tiene una grave responsabilidad el PRM, los líderes de ese partido,
de no permitir que una división interna, ¿verdad?, que venga ahora una catarsis de por qué no quedamos mejor parados, como siempre ocurre en la oposición, y que eso pueda dar al traste con el gran papel que puede jugar la oposición. Ojalá pudiesen, eso que están haciendo ahora, de reunirse ahora, lo que no pudieron hacer 3 meses atrás, para impulsar esa ley de partido, para impulsar una ley de reforma electoral, para impulsar el fortalecimiento de esas altas cortes que deberán modificarse para que sean personas responsables e independientes que puedan hacer un mejor trabajo al servicio del país. Guido Gómez Mazara. Mira, la supermayoría del PLD los hace mucho más vulnerables. La gente cuando está en la cresta del éxito pierde la perspectiva. Y sobre todo, aunque ha sido un error histórico de la oposición, apostar a la confrontación interna del PLD. Los PLDistas han demostrado que pueden discrepar, pero se preservan en el presupuesto nacional. Esa ha sido su lógica. Sin embargo, todo parece indicar que la confrontación entre las dos figuras esenciales de ese partido viene. Yo a los amigos de Danilo les recomiendo que se lean la novela de Luis Espota El día después. Porque Danilo, aunque tiene esa mayoría, no es verdad que va a ir más allá del 20. Y él tiene que saber por dónde se apea y con quién se apea. Porque él tiene la obligación de construir un sustituto. No sé quién será, pero tiene la obligación. En lo que concierne a mi partido, al PRD, evidentemente el único obstáculo para la construcción de un bloque opositor efectivo que contribuya con las reformas pendientes es la presencia de Miguel Vargas. Miguel Vargas es un político que está más cerca de los negocios que de la política, y el gobierno lo va a usar. Y en tercer lugar, la reflexión sensata de los sectores llamados emergentes, gente que yo le tengo mucho respeto, es que tienen que redefinir su rol, porque ellos son importantes, pero a veces el ego de ellos pudo más que la razón. Hubiera sido mucho más eficiente presentar gente a la senaduría, a diputaciones importantes y construir un gran bloque alternativo. Pero reitero, las victorias en el Cibao Central revelan que el PLD no es verdad que nadie lo puede derrotar. Se puede derrotar y falta inteligencia en la oposición para desarrollar esa acción. Emil Chireno, ¿cómo queda el mapa de poder en República Dominicana? Yo lo veo de 3 Dominicana? ópticas. La primera, PLD. Entiendo que la dinámica de poder dentro del Partido de la Liberación Dominicana y la lucha de poder muy evidente que hay, es una dinámica que indudablemente va a afectar los liderazgos, pero yo no creo que termine exterminando la maquinaria, porque queda muy claro que la disciplina partidaria ahí se impone antes que cualquier otro tema. Pero sí hay un problema, y es un problema de ciclo. El PLD necesita, y ojalá que en estos 4 años Danilo Medina eso lo tome en cuenta, necesita, entiendo yo, reinventarse y quizás reinventar un poco el mismo gabinete de gobierno. Ya hay un sector de la población importante que, aunque quizá lo votó por un asunto coyuntural aquí, está un poquito apático a muchos de esos funcionarios que tienen demasiado tiempo en las mismas posiciones. Necesitamos rostros frescos en el tren gubernamental. Y si el PLD no atiende a ese tema, yo creo que eso es algo que va a tener consecuencias en el 2020. En el plano de la oposición, la fragmentación es clara, creo que lo hemos dicho incansables veces en el programa, pero lo que me parece a mí que va también a determinar la dinámica es que, por lo menos en los bloques ideológicos, tiene que haber un poquito más de unificación. No es posible que la, entre comillas, ultraderecha dominicana, de los partidos que ustedes ya conocen, tenga un grado de fragmentación tal que veamos que lamentablemente quien se suponía que iba a ser el líder, y hablo de la Fuerza Nacional Progresista, vamos a decirlo con nombre y apellido, no es tal. Termina un Wessing con una votación mayor a la del FNP. Creo que el FNP fue un gran perdedor en estas elecciones. Quedaron detrás de Karim Abuna. Sí, fue un gran perdedor. Creo que Minú también, lamentablemente, fue una gran perdedora. Y quizás el espíritu de muchos en la oposición, y específicamente de ese partido que todos conocemos, de no aliarse con los demás, es algo que le va a costar mucho. Creo que no hay una recomposición, y ahí difiero con Guido. No veo una recomposición muy probable del PRD dentro del liderazgo de la oposición. Creo que Luis Abinader probablemente sea ungido con ese rol, y él tiene un reto muy difícil, y es el de lograr que ese partido, que en poco tiempo logró unos resultados medianamente aceptables para las condiciones en las que estaba, pues pueda convertirse verdaderamente en una opción de poder. Doña Rosario Espinal. Yo comparto muchos de esos planteamientos, así que como no sé cuánto tiempo queda para concluir, voy a decir lo siguiente. Aquí se necesita un partido fuerte de oposición. La sociedad dominicana le gusta cambiar. A la sociedad dominicana le gusta tener una opción viable que se enfrente al gobierno. El problema está cómo se construye. Ahora mismo el partido que queda posicionado para jugar ese papel es el PRM. El PRM ahora va a enfrentar grandes desafíos
de quién dirige, quién articula, cómo se articula, con quién crece, y hay un 50% de probabilidad que ahí se arme un lío, y hay un 50% de probabilidad de que realmente haya cabeza, racionalidad y corazón para impulsar ese partido. Si se da esto segundo, pues aquí habrá una oposición articulada para el 2020. O sea que depende de ellos. Si no se da, entonces aquí veremos lo único que se articuló un poco desarticulado. Y habría que ver si surge alguien, algún partido. Guido piensa que podría reconstituirse el PRD, yo lo veo sumamente difícil, pero no habría prácticamente nada a qué recurrir. Y mientras más débil esté la oposición, más campo y posibilidades tiene el PLD, porque el PLD puede sortear sus propias debilidades, porque tiene una oposición débil, pero está en el gobierno. Entonces, si la oposición no se articula, si no hay un polo de oposición fuerte, el PLD pues está con la cancha abierta. ¿Y en el PLD qué? ¿Danilo se fortalece? En el PLD el escenario es el siguiente. Indiscutiblemente que van a surgir las tensiones. Van a surgir las tensiones porque Leonel Fernández quiere volver, porque el danilismo no quiere eso, porque hay aspirantes, otras personas, otras figuras en el partido que aspiran. Que no son ninguno de los dos. Y ahora mismo no está claro cómo se va a resolver eso. Ahora bien, ¿cómo se va a resolver eso? Pasa por un punto esencial. El nivel de aprobación que mantenga o no mantenga Danilo Medina. Si Danilo Medina mantiene un alto nivel de aprobación de su gestión, porque él cosechó en estas elecciones los frutos de lo que hizo en su primer pero eso periodo. hacia afuera, pero hacia adentro el hombre tiene el comité político y el comité central. Sí, pero ningún partido puede funcionar hacia adentro sin ver hacia afuera. O sea, esas dos cosas van juntas. Entonces, es como que ahora comienza un nuevo gobierno de Danilo Medina. Si él logra mantener un alto nivel de aprobación de su gestión en este segundo mandato, entonces él va a tener mucho poder en sus manos. Se legitima hacia adentro. Para guiar el partido. Pero si eso se desploma por X razón, entonces ahí va a haber un pleito. Y ahí ya no sabemos lo que va a pasar. Y ya no está Joao, hay que ver quién va a articular ahora la estrategia para los próximos 4 años, porque Joao está guardadito en Brasil. Señores, gracias a ustedes que han estado con nosotros atentos y dándonos su agradable compañía, a nuestros invitados de esta noche, a nuestros amigos. Así es. Doña Rosario Espinal, politóloga magnífica, que construye opinión cada vez que dice, aunque sea una palabra. A Emil Chireno, también nuestro amigo politólogo, analista político. Analista, no politólogo. Yo le dejo la politología. Tú siempre eres un caballero, Emil. Símbolo de la política, el señor Mazar, el señor Caminero, economista muy destacado. Agradecerles enormemente el estar con nosotros y compartirnos su opinión para enriquecer a nuestra audiencia, tanto fuera del país como aquí, a través de Telemicro Internacional. Saludamos a esa diáspora que también fue a votar el pasado domingo y que lo hizo con mucho orden y con mucho decoro, según la Junta Central Ejercicio Electoral. Ciudadano, se portaron bastante bien. Así a ustedes nos vemos la próxima semana, el domingo a las 10 de la noche por Digital 15 y Telemicro Internacional. Este es el debate nacional y tenemos una nueva cita en 8 días. Bye bye.